Bueno, feliz año 2025. Tengo la bendición de tener este primer mensaje y dada la ocasión, entonces vamos a tener una enseñanza que creo que es bueno recordarlo y quiero invitarlos a buscar en sus Biblias, segundo de Samuel, capítulo 24, segundo de Samuel 24. Voy a leer el capítulo para ustedes. Segundo Samuel 24, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra de Osí, y de allí Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco que escogerás, una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey, a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, que
para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna, lo da el rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Confiemos en el Señor, busquemos su perdón y obedezcamos con todo nuestro ser. Qué rápido pasan los días, ya estamos en el 5.º día del mes de enero de 2025. ¿Y qué será lo que tiene el Señor para nosotros en este nuevo año? ¿Qué será lo que el Señor tiene particularmente para nosotros en este nuevo año? Nosotros conocemos la voluntad de Dios revelada en su palabra de muchas maneras. Nosotros conocemos que Dios nos manda a ser santos como Él es santo. Nos manda a amarnos los unos a los otros. Nos manda a que cada vez seamos conformados más a la imagen de Cristo, añadiendo aquella fe, virtud y todo lo necesario para crecer en una vida conforme al Señor. El Señor nos manda también a reunirnos en su día para adorarlo. Pero particularmente, ¿qué cosas podrá traer el Señor a nuestra vida? Y una de las cosas que nosotros hacemos cuando llegamos a estos tiempos, a estos inicios de año, es comenzar a hacer planes. ¿Qué haré este año? ¿Qué proyecto? ¿Qué cosa? ¿Verdad? ¿En qué dedicaré mi tiempo? Y es una de las cosas que uno hace. También a veces como que vuelve a ver atrás y qué cosas de proyectos o cosas quedaron ahí que no terminé, que tenía que hacer y no hice. Y muchas veces hacemos como ese repaso, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y como yo les he dicho, más que nosotros estar pendientes de los 365 días, nosotros debemos estar pendientes de que nuestro Señor Jesucristo un día va a volver. Y debemos estar siempre preparados en todo momento. Pero considerando esto, que hacemos esto en nuestras vidas, algo que puede pasar es que comencemos a confiarnos en nosotros mismos. Voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a proponerme esto, pensando que tenemos el poder o la capacidad para lograr las cosas, y olvidamos que nuestra vida está en las manos de Dios y que tenemos que confiar en Dios en todo y no en nosotros mismos. El relato que hoy tenemos ante nosotros nos habla de un tiempo de la vida del rey David, un hombre que había logrado grandes cosas para el reino de Cristo, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre pecador que necesitaba la misericordia de Dios. Y aquí lo vemos en este pasaje. Él necesitó la misericordia de Dios. Y en los capítulos anteriores comenta mucho de esas misericordias de Dios. Podemos buscar un momento en el capítulo 22, versículos 47 al 51. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículos 47 al 51. Dice así: viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantaron contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y él exalta a ese Dios de misericordia. En el capítulo 23 hay un relato muy interesante acerca de los valientes de David, y cuenta de hombres, de todo ese montón de hombres que estaban junto a David y lograron cosas maravillosas, cosas grandiosas, luchas. Hombres, uno lee esa lista y las cosas que hicieron y uno dice, bueno, qué asombroso
lo que Dios permitió para el pueblo de Dios a través de esos hombres y David como su rey. Y uno podría pensar, bueno, en este momento el corazón de David está como un poco inflado, ¿verdad? Logré esto, se ganaron estas batallas, luchamos contra esos gigantes y los vencimos, hicimos muchas cosas. Y llegamos entonces al capítulo 24. Un capítulo bastante interesante como cierra este libro. Y inicia de esta manera, así el capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. No se nos dice cuál es el pecado, no lo ignoramos, no se nos dice. Se nos dice que volvió a encenderse la ira de Dios contra ellos. Solo Dios sabe cuál era ese pecado que había en sus vidas. Pero es interesante, en el capítulo 21 había sucedido algo muy interesante y había pecado en la tierra y Dios había traído entonces hambre sobre la tierra. Y el juicio de Dios vino por todo el pecado que había pasado. Había habido una matanza, no se había hecho justicia. Dios entonces trata con el pueblo y hace juicio contra el pueblo de Dios. Y en el versículo 14 dice lo siguiente: y sepultaron los huesos de Saúl y los del hijo de Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de eso. Había pasado algo, pero ahora vuelve a encenderse la ira de Dios. Pero no se nos dice el pecado, pero Dios sabe. Y antes de tratar con el capítulo 24, hay algunas cosas que sí debo aclarar, que son situaciones en cuanto a la naturaleza de Dios y la condición de nosotros como seres humanos delante de Dios, para no sacar conclusiones, como hacen muchos, de un pasaje y de ahí sacan una doctrina. De ahí sacan una doctrina. ¿Cómo qué cosas son estas? Bueno, al principio del capítulo 24, verso 1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. En el pasaje paralelo a que está en Primera de Crónicas, capítulo 21, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, entonces, ¿quién incitó a hacer el censo? ¿Dios o el diablo? Y antes de dar una respuesta, entonces necesitamos aclarar algunas cosas, porque se podrían sacar malas conclusiones acerca de estas cosas. Y hay que tener cuidado. En primer lugar, el pecado siempre proviene del hombre. Los hombres son los pecadores. Dios es santo y Dios no peca y Dios no tienta a nadie. Tenemos que recordar siempre eso. Eso es muy importante. En segundo lugar, Dios es soberano y eso significa que Él controla todas las cosas y nada escapa de su control o gobierno. Por lo tanto, las cosas, las personas y todos los seres se sujetan a Él, aún el mismo diablo. Aún el mismo diablo. Recordemos lo que pasó con el apóstol Pedro cuando fue tentado por el diablo, y esto pasó porque Dios así lo quiso. El Señor, sin ser causa de pecado, determina causas secundarias por las cuales su voluntad es realizada. Este decreto de Dios se realizó al mover o actuar en Satanás para tentar a David. Este decreto no se llevó a cabo mediante el Espíritu Santo, sino moviendo a David a esto por medio del diablo. Pero Dios no es causa de pecado, en ninguna manera. Algunos llaman a esto la voluntad permisiva de Dios. ¿Ha escuchado? Es que Dios lo permitió. ¿Ha escuchado usted eso? Dios lo permitió. No es así. Tal cosa sería decir que Dios no quiere, pero lo permite. Eso está mal, porque Dios es soberano. O que Él no lo tenía determinado, pero tuvo que hacerlo finalmente. No es así. No, ese es el Dios no es el Dios de la Escritura, es el Dios que controla todo y determina todas las cosas en su decreto eterno. Entonces, algo importante a considerar
es que hacer un censo realmente no era malo. Ya Dios lo había hecho. Dios había censado el pueblo en varias ocasiones. En el libro de Números tenemos ejemplo de que Dios censa al pueblo. Entonces, ¿dónde estaría el pecado? Bueno, en David, en la actitud de David hacia esto y lo que iba a suceder. Pero también en el pecado del pueblo, del cual, como les dije al inicio, no sabemos. Lo otro que debemos de resolver es lo que está en el versículo 16. Segundo de Samuel 24, 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Ay, 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 ¿verdad? Alguien diría, ¿cómo se arrepintió Dios de esto? Bueno, este no es el único pasaje que aparece en la Biblia con algo así. Hay otros pasajes. El pastor Eduardo también lo tocó hace poco cuando se estuvo predicando Génesis. Entonces debemos considerar pasajes como esos a la luz de toda la Escritura. En primer lugar, Dios es perfecto. No hay en Él sombra de variación o cambio. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo, Dios no cambia. Dios no tiene hoy un plan y mañana otro plan. Dios no dice, ay, me salió mal el plan A, voy con plan B. No ese es el Dios que encontramos en las Escrituras. Si Dios se arrepiente, significa que peca y que no es perfecto, porque no puede determinar nada, porque entonces podría haber error. Hoy en la mañana, providencialmente, el pastor Eduardo leyó este pasaje, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Este verso 16 lo que revela es que Dios aplacó su ira, que mostró misericordia. El arrepentimiento es algo que Dios manda a los hombres por su pecado. No puede aplicársele a Él mismo. Su forma de tratar con el pecado de David fue en misericordia. Cuando Dios perdona a una persona, después de que esa persona estaba bajo el juicio de Dios y ahora le muestra misericordia, no es que Dios cambió, es que ese es el trato de Dios para con los hombres. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios, pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Es la forma de tratar. Algunos lo llaman esto como un antropomorfismo, es decir, palabras que describen a Dios como si Él tuviera rasgos humanos. Pero esto es solo una forma de mostrar su misericordia, que es no pagándole al hombre conforme su maldad. Bueno, resueltas estas dos cosas, entonces consideremos el pasaje ahora sí. Confiemos en el Señor. Entonces, David manda a Joab, general del ejército, a contar al pueblo que puede disponer para pelear. David dice que yo sepa el número. Yo quiero saber el número de cuántos yo dispongo para una guerra, de cuántos hay. En ese momento Joab, ese general de David, ve el pecado de David y le amonesta con estas palabras: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Muchas veces había escuchado David a Joab, pero en esta ocasión no, porque esa es una de las cosas que hace el pecado, que tapemos los oídos y no escuchemos, aunque está ahí el pecado. Era el Señor quien daba la victoria. No era la capacidad de batalla de los guerreros o la cantidad de ellos, sino que era Dios quien daba la victoria para su gloria. ¿Cuántas veces Dios nada más convocaba, reúne al pueblo y sale a la batalla? ¿Con cuántos Gedeón fue a la batalla al final? ¿Cuántos eran? 300 hombres nada más. De aquel montón. Y Dios dio la victoria. Dios dio la victoria. Era el Señor quien daba la victoria. No era la capacidad de batalla de los guerreros o la cantidad de ellos, sino que era Dios quien daba la victoria para su gloria.
Pero aquel día David se llenó de orgullo, de una falsa confianza. Él quería saber la cantidad de guerreros para poder tener una idea del número de hombres y así tener confianza en un número y no en Dios. Una de las cosas que también notamos en el rey David es que él no consultó a Dios. David casi siempre consultaba a Dios. Pero es interesante, ¿verdad? Que no solamente en esta, sino en la ocasión anterior cuando había pegado, no se escucha a David orando, buscando de Dios. Y vean, esos son pasos para el pecado. Cuando no buscamos a Dios. En 2 Samuel 21:1 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Él buscó, pero aquí no lo hace, no consulta a Dios. Simple y sencillamente dice, yo quiero saber esto, yo lo quiero hacer y está mostrando su orgullo. El pecado nos hace no querer el consejo de Dios, sino que lo rechazamos y abrazamos nuestros pensamientos y deseos. Así como Adán en el huerto del Edén, rechazo a Dios y yo quiero mi propia vida, mis propios pensamientos. Es mejor esto que lo que Dios tiene para mí o lo que Dios quiere en su voluntad. La Biblia dice que este censo no pasó rápidamente, no fue un censo así rápido. ¿Sabe cuánto duró este censo? Duró 9 meses y 20 días, dice ahí. O sea, desde que el pecado se engendró hasta que dio a luz, vamos a decirlo así, 9 meses. 9 meses sin orar a Dios, 9 meses en su orgullo, 9 meses en su autoconfianza, sin ir a Dios, alimentando su pecado. Bueno, llega el día para dar el reporte. Y entonces se presenta Joab para dar ese reporte. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Bueno, hay que hacer una suma, ¿verdad? Ahí. Más de 1,000,000 de hombres. 1,300,000 hombres. Ese era el número. Esa era la confianza. Eso era. La capacidad humana, la capacidad de hombres armados, eso era lo que estabas buscando. Si mañana viene un ejército, ya yo sé con qué puedo contar, pero no con Dios. Tengo lo que necesito para afrontar esto. Tengo lo que necesito. Yo tengo mis planes, tengo lo suficiente para afrontar todo lo que venga. En segundo lugar, busquemos su perdón. Después de esto, dice en el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente, dice. ¿De quién viene el quebrantamiento del corazón? Solo Dios puede dar un quebrantamiento al corazón. Solo Dios puede hacer que una persona se arrepienta verdaderamente de su maldad. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Es interesante cómo Dios actúa, ¿verdad? Porque cuando él pegó con Betsabé, ¿se acuerdan? Adulterando. Y también matando a su esposo Urías. Dijo yo pequé, pero ahora dice yo pequé gravemente. Y muchos se acuerdan del pecado grave de David, pero no se acuerdan de este pecado fue grave. Fue serio delante de Dios. Fue muy serio. Cuando Dios por su Espíritu nos convence de pecado, el pecado no se minimiza. No hay excusas. Cuando las personas comienzan a decir, mire, es que, ay, esto me pasó, esto yo hice mal porque tal y tal. No. Cuando el arrepentimiento viene de Dios, no hay excusas. Yo pequé e hice esto malo delante de Dios, delante del Señor. Ve lo grande de su maldad, ve lo terrible de su pecado.
Y no solamente eso, lo expresa con un profundo dolor y tristeza por él mismo. Es gravemente, yo he hecho esto muy mal. No lo dice con una sonrisa, no lo dice como, ay, así es, por si esto es un aprendizaje. No es así. Realmente he hecho malo delante de Dios. A David le pesó en su corazón. Dios envía a su siervo, el profeta Gad, y entonces le da 3 opciones para castigar el pecado. Bueno, como si no fuera fácil interpretar este capítulo, ahora nos presenta algo todavía, ¿verdad? Bien interesante. Les da 3 opciones. 7 años de hambre en la tierra, o que 3 meses huya delante de sus enemigos y le persigan, o que 3 días haya peste en la tierra. Y la respuesta de David es muy interesante. Versículo 14 dice: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos de hombres. Bueno, había algo claro. Él sabía que Dios era un Dios de misericordia, a pesar de su pecado. Él prefería la misericordia del Señor que caer en las manos de hombres. El pecado trae castigo. Siempre debemos recordar esto. El pecado trae castigo. Pero aún en ese castigo podemos hallar misericordia del Señor. Y eso es lo que un creyente ve. No ve solo su pecado. El verdadero creyente no solamente ve su pecado, sino ve la gran misericordia de Dios hacia él. Oh Señor, gracias por mostrarme mi pecado, pero gracias también por su misericordia hacia mí. Es parte de su bondad hacia nosotros. ¿Pudo el Señor librarle de esto? Sí. ¿Y que no fuera castigado? Sí. Pero Dios así lo determinó que pasara, para que comprendiera lo terrible que es el pecado delante del Señor, que necesita ser castigado. Es importante notar también algo importante, que nuestros pecados afectan a otros. ¿Sabía eso? A veces las personas pecan y dicen, no, esto solo me afecta. No, afecta a otros. El pecado, tú como miembro de la iglesia que cometes, afecta a la iglesia, afecta a tu familia. Ese pecado, como esposo, que tú eres líder de tu hogar, va a afectar a tu esposa y a tus hijos. Como pastores, nuestros pecados van a afectar la congregación. No somos una isla, no somos solos. Nuestros pecados van a afectar a otros. ¿Cómo se extiende la maldad? Con cuánto cuidado debemos caminar delante del Señor, porque no existimos solo para nosotros mismos. No somos solos, no somos una isla. Nuestros pecados tendrán consecuencias en nuestra vida y la vida de otros. Dios traería disciplina y juicio por el pecado. Y podemos pensar cuántas cosas han pasado en nuestras vidas por causa del juicio de Dios que ha traído a nosotros. En Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántas cosas Dios ha traído a tu vida por un pecado? Al final del verso 10 tenemos algo que David agregó a su confesión. Yo he hecho muy neciamente. Además de no poner excusas por su pecado, él califica de lo que hizo como una necedad. La necedad es decir, no Dios, no quiero lo que dices, no quiero tu presencia, yo soy mi propio Dios. ¡Qué terrible es el pecado! ¡Qué terrible es el pecado! Necio. ¿Cómo ofende a Dios esto? ¿Qué necedad delante de Dios? Ignorar a Dios y vivir como si fuéramos los dueños de nuestra existencia. El pecado trae muerte. Por el pecado murieron 70,000 hombres. Aún así, Dios usó a David para castigar el pecado en ese pueblo. Y él estaba en su derecho de hacerlo porque él es Dios. Recordemos, no hay ningún hombre inocente. Todos somos pecadores. Y todos merecemos la muerte. No hay inocentes delante de Dios. Todos somos culpables.
David estaba angustiado, ya que dice que por su culpa han muerto estos hombres. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David también debía pagar por su pecado. Él también había pecado. Y Dios le manda a decir lo siguiente con el vidente. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Había que ofrecer un sacrificio por el pecado. Y así es como una vez más la Biblia nos recuerda el Evangelio. Había que ofrecer un sacrificio por el pecado. Obediencia al Señor con todo nuestro ser, en este tercer punto. El verdadero arrepentimiento obedece al Señor. Era el profeta quien le había hablado. Y David reconoció que aquella orden no venía del profeta, venía de Dios, venía de los cielos. Al llegar, dice en el versículo 19, subió David conforme al dicho de Gad, según Jehová había mandado. O sea, él va a hacer lo que Dios dice. Y eso es una muestra de un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona está arrepentida delante de Dios, va a obedecer a Dios, como él dice. No va a dilatar, no va a esperar: Señor, tú me mandas a hacer esto. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados debe apartarse de sus pecados. Ese alcanza misericordia. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, dice así, y se aparta, ese alcanza misericordia. O hay obediencia al apartarse. O sea, hay que hacer algo y Dios le dice: haz esto. Hay que ofrecer. Ahí mismo donde hay juicio, hay que ofrecer un sacrificio. Bueno, ese hombre David, el rey David, llega donde este hombre Arauna, que es el dueño de ese terreno. Hay que ofrecer un sacrificio a Dios en ese lugar. Al ver este hombre al rey que llega, lo primero que dice: aquí es el rey, hay que darle todo. Mira, toma los bueyes, toma la leña, toma el terreno, toma todo lo que quieras, es tuyo, úsalo, no hay problema, aquí está. Pero David se niega a esto, y tenemos aquel recordado verso que dice: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. ¿Verdad? Y muchas personas usan este versículo para cosas que no tienen que usarse, ¿verdad? Terriblemente. ¿Cómo está mostrado aquí el Evangelio? De esta manera, recordándonos que hubo un precio final que tuvo que darse por el pecado. No fue David quien lo pagó. No fue la obediencia de David la que compró la deuda por su pecado, sino el Señor Jesucristo. Fue Cristo quien finalmente pagó por esa deuda. Cristo tuvo que pagar por el pecado de David. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Entonces les invito a buscarlo en sus Biblias. Versículo 5. Hebreos 10, 5. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ese es el final y verdadero sacrificio por el pecado, Cristo. Fue el sacrificio de Cristo, fue la obediencia del Señor la que pagó completamente por la deuda del pecado. Se ofendió a Dios, y solo lo que Dios pide puede satisfacerle a Él mismo. Aquella obediencia a David,
Aquella obediencia de David nos recuerda la obediencia perfecta de Cristo. David pagó un precio, pero Cristo pagó el precio que nadie podía pagar. Él pagó con su propia vida. La salvación es por gracia, pero no significa que no tiene costo, porque a veces decimos la salvación es por gracia. Sí, es gratuita, pero sí tuvo un costo. Le costó a Cristo su vida. Le costó a Él una obediencia perfecta. David no la tuvo, la tuvo Cristo. Solo el rey pudo pagarlo. Es también de reconocer que la obediencia tiene un costo. Y aquel que ha comprobado el perdón de Dios no duda en dar todo lo que tiene como un agradecimiento a Dios. David dice, ¿cuánto vale? Eso. ¿Te lo regalo? No. ¿Cuánto vale? Y es que la obediencia a nuestro Señor tiene un costo. No importa lo que sea, yo voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo. Que tengo que dejar eso. Lo voy a dejar, no importa lo que cueste. Porque nada vale más que agradar a mi Señor y poder servirlo. Una verdadera conciencia del perdón es actuar en fe y obediencia. Y esto hizo David. El libro de Samuel termina con estas palabras: y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. La paz había llegado por medio de aquel sacrificio. La ira de Dios había desaparecido. Dios trató con el pecado del pueblo y de David. Dios había escuchado las súplicas y la misericordia reina. Para terminar en esta mañana con algunas consideraciones de este pasaje. El pecado de la autoconfianza. Dice la Biblia en Santiago 4, 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, Dios es soberano y Dios está en control. Dios está en control. No somos nosotros los que estamos en control. Podemos hacer y pensar cosas en nuestra mente. Hacer planes. Y podemos hacer planes en nuestro corazón y en nuestra mente, dejando a Dios a un lado. Señor, yo quiero hacer esto, pero quiero hacerlo de mi manera. Eso no agrada a Dios. Dios debe estar primero y descansar en la voluntad de Dios y lo que Dios quiera. Porque sabe, muchas veces no queremos orar porque sabemos que Dios nos va a contestar diferente. O no queremos ir a la Biblia porque la voluntad de Dios es otra. No, porque yo quiero lo que, ¿verdad? Pero tienes que recordar esto. Es Dios quien está en control. Y es un pecado. Es un pecado la autoconfianza. Es despreciar a Dios. Planeamos, hacemos negocios, confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en la cuenta bancaria, confiamos en lo que tenemos y no descansamos en Dios y lo que Él tenga para nuestras vidas. Santiago dice, esto es el pecado de jactancia, es arrogancia, es gloriarse en uno mismo. Recordemos, todo le pertenece a Dios y Dios nos puede quitar todo en un instante. Así como nos lo dio, nos lo puede quitar. No sabemos, dice Santiago, si viviremos mañana. No sabremos si tenemos un momento más de vida. Hay quienes creen que tendrán toda la vida para arrepentirse o para dejar de pecar, pero no saben que sus manos están en las manos de Dios. Hermanos, en este año vendrán tentaciones y usted y yo seremos tentados, y solo hay uno que nos puede librar, es el Señor. Y el Señor libra de tentación a los piadosos. Caminemos con el Señor. Busquemos del Señor.
Cada uno podría hacer un repaso de cosas que hizo el año pasado. ¿Y cuántas de esas cosas hiciste y no buscaste el rostro de Dios y no consultaste a Dios? ¿Cuántas cosas? Aunque parecieran pequeñas, ¿por qué no pediste a Dios? Si hubieras orado, si hubieras leído su palabra, hubieras visto el consejo de Dios, si hubieras escuchado a aquel hermano que te habló, hubieras pedido consejo, pero creíste, no, yo soy suficiente para determinar esto. No necesito el consejo. Me van a aconsejar mal. Despreciamos a Dios, despreciamos su sabiduría. Cuidado con esto. El pecado es actuar neciamente. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Dios nos haga sabios. Escuchar el consejo, escuchar su palabra. David no guardó su corazón para no pecar, sino que se llenó de orgullo y jactancia, alimentó su autoconfianza. Y nosotros podemos ver eso todos los días. Podemos preparar un sermón y no orar al Señor. ¿Sabía? Se puede preparar un sermón y no orar y pensar, entonces ya esto es. Y podríamos actuar como pastores orgullosamente. Nosotros primero tenemos que arrodillarnos delante del Señor y suplicarle, oh Señor, bendice tu palabra. Aunque ella me toque a mí también, porque así debe ser. Señor, solo tú puedes traer convencimiento. Hermana, usted podría decir, no, es que ya yo sé lavar, ya yo sé planchar, ya yo sé atender a mis hijos, y puede levantarse en la mañana en una autoconfianza. Hasta en las cosas más pequeñas debemos de pedir, Señor, ayúdame a criar a mis hijos. Esposo, usted dice, bueno, es que ya yo sé lo que tengo que hacer en mi trabajo, ya yo sé cómo llegar allá, ya sé las cosas que tengo que hacer, y llegar y no pedir, oh Señor, ayúdame en este día. Puede ser que sea tentado en este día y necesito tu auxilio, que me libre de tentación y no confiarme en mí mismo, sino confiar en ti. Lo vemos todos los días. A veces nos confiamos muchas veces en nosotros mismos. Pensamos que somos suficientes. Y el Señor nos dice una y otra vez, separados de mí nada podéis hacer. Santiago nos recuerda, somos neblina, somos flor de un día, Dios es eterno. A Él le pertenecen todas las cosas y Él tiene en sus manos nuestras vidas. Dios conoce el pecado que se guarda en el corazón y no debemos engañarnos a nosotros mismos pensando, ay, es que pasa el tiempo y nada pasa. Nada ha pasado, todo sigue igual, tranquilo, ahí va. Nada ha pasado. Dios traerá juicio. En su tiempo, Él traerá juicio. Disciplina traerá. Porque Dios trata con todo pecado y trata con su pueblo. Fueron 9 meses. Pero al final Dios trajo castigo. No nos confiemos. Descansemos en el Señor. Como iglesia, este año proyectos vendrán. Vamos a tener una reunión de negocios para presentar un presupuesto. Y ahí está. No, si el Señor quiere algo para nosotros, Él lo hará y Él tendrá los recursos para hacerlo. No hay la gente. Si es de Dios, Él dará la gente para hacerlo. Dios es Dios. Confiemos en el Señor y no nos confiemos en nosotros mismos. Por otro lado, recordemos esto, el pecado siempre causará daño, no solo a ti, sino a otros. Y aquí lo vemos especialmente en la vida de David. Esposos, cuiden su vida espiritual. Ustedes como líderes, nosotros como líderes de nuestros hogares, cuidemos nuestros hogares. Y vemos nuestras faltas de atención muchas veces a nuestros hijos y eso tendrá consecuencias cuando descuidamos a nuestros hijos. Cuando descuidamos a nuestras esposas, traerá consecuencias. Nuestras faltas de fidelidad, es que no importa, estoy faltando. Eso traerá consecuencias a tu vida y también a la iglesia. Ese descuido en no venir,
ese descuido y ese pecado, como estamos estudiando hoy en la mañana, cuando prometiste algo y no estás viniendo, Dios traerá juicio. En segundo lugar, obedezcamos prontamente. Un verdadero arrepentimiento por el pecado nos hace actuar prontamente a la voz de Dios. Él nos amonesta por su palabra. Y si hay un corazón convencido por la maldad del pecado, por la ofensa hecha a Dios y el daño a otras personas, vamos a actuar prontamente para hacer aquello que Dios nos dice que hagamos. ¿Tuvo un costo? Sí, pagarlo, sí tuvo un costo. Humillarse, dar aquello. Y cada uno debe revisar su vida delante de Dios. Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Por qué no he sido obediente a tu voz? ¿Por qué no te he servido como debo haberte servido, Señor? Perdóname. Y en este nuevo año, en este tiempo que tú me das en tu misericordia, quiero hacer lo mejor que yo pueda para ti. Si no lo he hecho, quiero hacerlo. Grande es tu misericordia para conmigo. ¿Cuánto no me has perdonado? ¿Cuánto no has hecho por mí? ¿Cómo no voy a ser yo agradecido y ser fiel a ti? Aquí está, Señor, todo es tuyo. Mi vida te pertenece. ¿Qué sacrificios pide Dios? Bueno, Él no pide animales. Pide un corazón contrito y humillado. Pide sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Aquello que Dios nos manda a ofrecer al Señor es una vida entregada en adoración a Él y no al mundo y sus cosas. Que no confiemos en nuestras vidas, o en nosotros mismos, en nuestro trabajo o lo que tenemos. Que descansemos solo en el Señor. Pongamos nuestra confianza en Él. Un corazón humillado, un corazón agradecido, un corazón que le adora, un corazón que espera en Dios, un corazón que le sirve. Un corazón pronto para buscarlo y un corazón que no espera el reconocimiento de los hombres. Dios nos dé corazones así en este nuevo año. Finalmente, confiemos en el único y verdadero sacrificio. ¡Qué gran misericordia mostrada a David y al pueblo! Un sacrificio hecho una sola vez y para siempre por el pecado. Ese fue el sacrificio que pagó nuestra deuda. Vamos a buscar Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Después de segunda de Timoteo. Ahí está, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La misericordia no llegó por nuestras obras, sino por Jesucristo. Todos aquellos que descansan en su obra salvadora son justificados y herederos de la promesa. Su misericordia cada mañana. Segundo de Samuel 24 termina con esas palabras: y hubo paz. Hubo paz. Hubo un sacrificio. Ese sacrificio fue hecho por Jesucristo una vez y para siempre. Dice la Biblia lo siguiente en Colosenses 1:20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias por aquel que sufrió. Muchos murieron por el pecado. Si tú, en esta mañana que nos acompañas, no estás en Cristo, si tú no has ido al Señor en arrepentimiento por tus pecados, si tú no has confiado en ese único sacrificio que Jesucristo hizo, morirás en tus pecados. Así va a pasar. Morirás en tus pecados. Confía
en el único y perfecto sacrificio para cubrir y limpiar la culpa de tu pecado y descansar solo en la obra perfecta de Cristo para salvación. Para gloria del Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana habernos permitido abrir tu palabra. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, mas las secretas se pertenecen a ti. Tú, Señor, sabes todas las cosas y conoces nuestros corazones. Y aún, Señor, cosas que vemos en tu palabra, que están escondidas a nosotros, Señor, tú sabes todo y por qué lo hiciste y de la manera que lo hiciste. Nunca podemos, Señor, renegar delante de ti, objetar tus propósitos. Tú eres el dueño y tú eres el soberano. El pecado nos pertenece a nosotros. Tú eres santo. Tú eres perfecto. Perdónanos, Señor, por cuántas veces, Señor, actuamos orgullosamente. Cuántas veces no fuimos a ti en oración. Cuántas veces no escuchamos el consejo de tu palabra o de hermanos que nos hablaron. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia al traer a nuestra vida tu perdón y hacernos ver nuestro pecado. Que en este año, Señor, tú nos muestres nuestro pecado, Señor, aún más. Y que nos hagas ver nuestra condición, pero también tu gran misericordia, que son nuevas cada mañana, que son en tu Hijo Jesucristo, para todos los que van a Él. Líbranos de toda autoconfianza. Que podamos ser hombres y mujeres de oración, descansando en tu voluntad y pidiendo, Señor, tu consejo en tu palabra. Guíanos por tu Espíritu Santo para aquello que glorifique tu nombre. Guía a esta iglesia para que en este año podamos darte toda gloria a ti. Que no es por tener un nombre, que no es por tener cantidad de personas, sino por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, tu cuidado hacia nosotros. Guárdanos en este año. Y te alabamos y lo pedimos en tu Jesucristo. Amén. Amén.